Nada, primero estoy súper emocionada de estar aquí. Por ahí me han comentado de que soy una de las poquitas mujeres que somos como speaker y que también me emociona ver por ahí mujeres que estamos acercándonos más al área de sistemas, participando como QS, como programadoras, y pues que el área de sistemas también sea un poquito mixto, ¿no? No solamente estar full chicos. Bien, como mencionaba, parte de la agenda que vamos a ver ahora es una pequeña introducción, qué hacer si tengo problemas de rendimiento, qué tipos de pruebas realizar, qué métricas debo considerar en las pruebas y, no el menos importante, siempre monitorear nuestra infraestructura. Ahorita les traigo un caso de prueba, en realidad, es algo como más práctico, sobre el comportamiento en general y un comportamiento típico que las aplicaciones tienen siempre en nuestros ambientes productivos. Entonces vamos a leer un poquito el caso para tener una noción, una idea general, un contexto y con eso poder armar toda la sesión. Dice, durante el lanzamiento de una campaña promocional, una aplicación de ventas en línea experimentó un pico inesperado de concurrencia. Miles de usuarios intentaron acceder y realizar compras al mismo tiempo, lo que provocó una sobrecarga en los servidores backend. Como resultado, la aplicación comenzó a mostrar errores 500 y 504, y los tiempos de respuesta aumentaron drásticamente, llegando en algunos casos a superar los 30 segundos. El equipo de soporte detectó que los recursos del servidor, especialmente el CPU y la memoria, estaban al máximo de su capacidad. Además, la base de datos presenta bloqueos y lentitud debido a la alta cantidad de transacciones simultáneas. Esto generó una mala experiencia para los usuarios, quienes reportaron fallos al intentar completar sus compras. Como les decía, quiero darles un contexto general de lo que normalmente nos puede pasar en producción, ¿no? En aplicaciones de ventas, donde tenemos una concurrencia estable, tranquila, pero que de la nada, no sé, pues en alguna campaña, fechas festivas, un Black Friday, por ejemplo, llegan y tenemos un incremento abrupto de esta concurrencia. Entonces, para poder identificar y analizar el performance de nuestras aplicaciones, tenemos los siguientes, como hacer una comparativa de los síntomas que puede tener cuando nos vamos a emergencia, por ejemplo, ¿no? No sé, si yo soy una persona de que, aquí como abajo dice, un antecedente, justo estuve haciendo un incremento de esfuerzo físico, porque, no sé, tengo una maratón pendiente y estoy practicando y lo que normalmente yo hacía era correr 7 kilómetros, pero ahora me motivé y dije voy a hacer los 14, con fe llego, pero no controlé mi ritmo cardíaco, no sé si soy capaz de llegarlo de repente tan pronto, etcétera. Entonces hice mucho incremento físico y con eso fui a emergencia porque me detectaron mareos, tuve dolor de cabeza y mucha agitación. Son los primeros síntomas que una persona puede detectar y por lo cual nos tenemos que ir a emergencia, por ejemplo. Si hacemos el análisis con respecto a nuestra aplicación, podría suceder lo mismo, ¿no? En base a lo que hemos leído, dice que nuestro tiempo de respuesta son muy altos. Nuestro porcentaje de error es mayor al esperado, porque salían muchos 500 y 504. Y el consumo elevado de la memoria y el CPU. Son los primeros síntomas que empezamos a tener, por el cual ya estábamos con la fiebre de más de 500 milisegundos y por el cual nos teníamos que ir de emergencia. Como les decía, los antecedentes, si una persona fue porque tuvo un incremento de esfuerzo físico, y de nuestra aplicación porque tuvo un incremento de nuestra carga repentina. Entonces, con estos primeros síntomas, más o menos vamos identificando cuál puede ser nuestro posible diagnóstico, ¿no? Más o menos estamos viendo de que tenemos un incremento de algo. Entonces, para poder seguir determinando el escenario o poder definir bien el diagnóstico, tenemos que hacer exámenes adicionales, tal como lo hacemos con las personas cuando nos vamos a emergencia. El médico nos pide o nos ayuda a medir la presión arterial, por ejemplo. Ok, si ya sabemos de que existe esfuerzo físico y que por eso tienes mucha agitación, significa que hay que hacerte de repente un electrocardiograma, hay que sacarte análisis de sangre porque de repente tuviste mareos, no sé, incremento de colesterol, triglicéridos, y hay que hacerte una prueba de esfuerzo para ver cómo está tu corazón, ¿no? Con eso ya tenemos más o menos, sabemos de que tenemos que atacar por el lado del corazón, no por otra parte de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con la aplicación. Ok, ya vimos de que el incremento fue, o sea, tú no respondiste bien porque tuviste un incremento de carga. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Primero, hay que hacer pruebas de rendimiento o de performance en ambientes preproductivos. Esto es súper importante y lo ideal sería que cuando tengamos un error, la idea es poder homologar nuestros ambientes, replicar lo mismo que tenemos en producción y poder hacerlos en los ambientes preproductivos, ya que ahí tenemos pues mayor acceso, ¿no? Tenemos logs, acceso a logs, a las herramientas de monitoreo, podemos hacer prueba de error, etc. Monitorear la casuística, es decir, ayudar de nuestras herramientas de monitoreo, Grafana, Dynatrace, etc. y poder determinar qué fue lo que sucedió, ¿no? Poder monitorear eso que nos pasó para poder identificar el problema. Muy importante, de repente, revisar la configuración de nuestro HPA, ¿no? Del autoscaling. A ver, de repente, no sé, configuramos mal o fácil que no lo tiene, porque de repente nuestra aplicación decía, dentro de los criterios de aceptación esperados, no lo necesita, no tenemos mucha carga, pero de la nada nos llegó un incremento que nuestra aplicación no lo pudo soportar. Y finalmente, validar los TPS esperados. O sea, son como métricas en general para poder hacer un diagnóstico y poder encontrar cuál fue el inconveniente. Entonces, en base a todo esto, la pregunta viene, ¿no? ¿Qué hacer si tengo problemas de rendimiento? En base a todo lo que hemos conversado, a lo que hemos visto con el contexto anterior, ¿qué podemos hacer? Según IS2QB nos da estos 8 pasos. Nos dice que el primero es, y muy importante, poder identificar y definir el problema. ¿Cómo lo identificamos? Saber qué fue lo que pasó, de repente es muy importante usar nuestras herramientas de monitoreo y encontrar, ¿no? De repente vimos, no sé, nos reportaron el incidente, las alertas nos salieron justo en Black Friday, no sé, pues 11 de la mañana, por ejemplo. Entonces, ir a nuestra herramienta de monitoreo, supongamos Grafana, que por ejemplo en el banco utilizamos bastante Grafana, poner el rango de horas, ver qué fue lo que sucedió. Vimos de que los días normales estaba, por ejemplo, en 100 TPS y encontramos que a las 11 de la mañana hubo picos, no sé, de media hora de 1000 TPS. Entonces, sí, de hecho, que es un cambio muy fuerte, que no lo esperaba la aplicación. Entonces, vamos a ver si esta aplicación lo soporta, ya vimos que no lo soporta, en qué fue que falló, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante poder identificar y poder definir. Entonces, si ya identificamos el problema, lo definimos, decimos, ok, el problema fue de que se comportó así, no soportó, tuvo muchos errores, los clientes reportaron error debido al incremento de la carga. El siguiente paso es recolecta datos y métricas, ¿no? Es muy importante los datos y las métricas, nos ayudan a poder aterrizar el problema y poder encontrar soluciones. Y de hecho que las herramientas de monitoreo nos ayudan un montón en estos escenarios. Métricas, por ejemplo, tiempos de respuesta, el estado de los usuarios, ¿no? De los usuarios concurrentes, el porcentaje de error. Muy importante monitorear la infraestructura, cómo se comportaron los pods, llegaron a autoescalarse o no, el CPU, la memoria, cómo estuvieron, ¿no? Etcétera, etcétera. Son métricas que nos ayudan para que luego nosotros, como dice el siguiente paso, poder reproducir este problema. Es decir, ya encontramos el problema, ya lo definimos, todo eso se hace en producción, ya encontramos qué métricas tenemos que analizar, en cuáles estamos fallando, en cuáles no, y con eso lo reproducimos en el ambiente preproductivo, que quedábamos en que teníamos que homologarlo, ¿no? Hacer pruebas allí, encontrar de repente más detalle, qué fue lo que está fallando, qué APIs están fallando, porque la transacción es desde que consulto un producto, el producto, lo escojo, consulto el producto, veo el precio, voy a pagar, dónde lo recojo, etcétera, hasta que finalmente se transacciona, ¿no? Se hace la venta como tal. Entonces, en todo ese escenario, en todo ese flujo, como un end-to-end, validar en dónde está fallando, dónde es el problemita, y con eso poder reproducirlo. El siguiente paso es aplicar soluciones y optimizaciones, es decir, ya reproducí el error, o sea, el problema, en este momento es en donde debo ir encontrando los errores y con eso ir aplicando soluciones. Por ejemplo, tengo que de repente optimizar código, porque por ahí, no sé, tengo muchos if, qué sé yo, y no solamente a nivel de código, sino a nivel de infraestructura. Muy importante el tema de la configuración correcta del HPA. De repente habíamos colocado de que nuestros pods no sean autoescalables, ¿no? O de repente el máximo de réplicas es muy cortito,
porque nuestros TPS eran lo que normalmente esperaban, ¿no? 100 TPS, poquitos pods para autoescalar. Y eso hizo de que ya el incremento del CPU y la memoria, bueno, incrementen un montón porque no tenían cómo seguir aumentando como pods, ¿no? Entonces es muy importante buscar esas soluciones, optimizaciones, código, la infraestructura, etcétera, para poder validar todo un conjunto. Muy importante es el análisis de los posibles cuellos de botella, porque como les decía, el usuario ve un flujo completo, ¿no? Ve la venta como tal y la venta como tal falló. Pero ¿en dónde se está quedando? ¿Dónde es el problema? O sea, a nivel de performance no es decir, tu aplicación se cayó y hay que encontrar el error y ahí queda, sino es encontrar exactamente qué componente es el que está fallando. De repente, no sé, el API de transacción está súper bien, pero la base de datos es el tema, ¿no? La base de datos tiene muy cortita su capacidad y hace de que ya no reciba más datos, ya no permita más registro de datos. Entonces, probablemente el cuello de botella sea la base de datos. O de repente otros componentes que forman parte de nuestro flujo, que no son nuestros como equipo, ¿no? No sé, algún componente de mainframe o qué sé yo, que son componentes externos, que no son nuestros, pero que finalmente nos generan un cuello de botella y por eso es que nuestro flujo no avanza como debería avanzar. Una vez encontrado este componente como tal, debemos aislarlo. Como les decía, supongamos que es la base de datos. Decimos nuestra API está correcta, no hay nada que optimizar porque los desarrolladores saben un montón y la aplicación está 100%, su código está súper genial. Pero entonces, ¿en dónde está? En la base de datos. Por ahí que se le pasó o no midieron correctamente o no configuraron bien y a nivel de capacidad de la base de datos es muy cortita. Entonces, aislamos a este componente, a la base de datos, y a través de este componente le hacemos pruebas. Si fuese una base de datos, por ejemplo, habría que hacerle pruebas de volumetría para ver cómo es que está funcionando, cuánto está soportando de usuarios, de registros, etcétera, etcétera. Y poder encontrar el problema, ¿no? El problema y solucionarlo. Una vez que está todo listo, volvemos a probar. Y volvemos a probar el end-to-end. Como les decía, es muy importante y como usuario final, yo como usuario final, cuando pongo un reclamo, digo, no está fallando el listado de productos o no está fallando la consulta del producto X. Lo que decimos es, y cuando ponemos en nuestro reclamo, está fallando toda tu aplicación. Y por eso tenemos, no sé, pues menos usuarios que conectados a nuestra aplicación, ¿no? Entonces, el usuario normalmente se queja del todo. Por eso es que es muy importante hacer las pruebas de un end-to-end. Si bien ese end-to-end puede afectar a otros componentes que no son nuestros, pero si nosotros pasamos por ese end-to-end, entonces deberíamos hacer las pruebas completas y deberíamos validar de que el performance de esa prueba esté de acuerdo a los criterios de aceptación esperados como equipo, para no poder tener, como les decía en el título, fiebre de más de 500 milisegundos, ¿no? Que lo ideal, unas transacciones deberían estar entre 200 y 300 milisegundos. Y finalmente es la monitorización constante. No significa que porque yo ya pasé a producción solamente voy a monitorear ese rato o ese día del pase para ver que todo esté tranquilo y se acabó, sino que es importante seguir monitoreando constantemente, porque si tenemos una aplicación transaccional, una aplicación, por ejemplo, en este caso de ventas online, es muy importante, no sabemos cómo se va a comportar el usuario en general. Siempre hay que mirar al tiempo, ¿no? Hacia atrás, encontrar nuestros antecedentes de concurrencia, nuestros antecedentes de tiempos de respuesta, de errores, y poder darnos cuenta, ok, hay fechas, no sé, en el año anterior, de repente justo cuando nos pagan gratis es donde se incrementan los usuarios, o cuando hay diciembre, febrero, julio, etcétera, ¿no? Meses que son concurrentes, es en donde tenemos que monitorear. Entonces, con esos datos, poder ir buscando más a detalle, porque probablemente nos han salido por ahí algunos warnings, pero no nos dimos cuenta porque no llegaron los 1000 TPS, pero sí a los 500, que estuvieron casi con error, pero como bueno, no soltó una alerta como incidente, lo vamos a dejar pasar. Entonces sí es importante ir monitoreando siempre como equipo el performance de nuestra aplicación, que es en donde más el usuario final es en donde recae, ¿no? Mira toda esta información.
Entonces, con esto, poder identificar el tema de los errores, de los cuellos de botella, etcétera, podemos decir qué tipos de prueba entonces realizar, ¿no? Qué tipos de pruebas de performance, porque existen muchas. Dentro de ellas, estas 6 son las más comunes, pero no siempre hay que aplicar las 6. Va a depender del escenario que tengamos. Entonces, en el escenario que estábamos hablando, en el contexto que hablábamos de que llegó un incremento abrupto, y si hacemos match con lo que estábamos viendo anteriormente, decía, ¿no? Llegó un incremento de 1000 TPS, no supimos por qué, empezamos a identificar el problema, reproducimos en certificación, hicimos pruebas, ya nos dimos cuenta que probablemente sea cambios fuertes, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de prueba sería lo que mejor nos convendría? Bueno, primero hay que conocer más o menos o en modo general cada uno de los tipos de pruebas de performance que existen. Pero para el escenario, por ejemplo, podría ser una prueba de picos. A esta le calza muy bien, ¿no? Porque si nos acordamos, la gráfica de la prueba de picos es como si fuese la cordillera de los Andes, ¿no? Es como que subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, eso es justamente lo que necesitamos y lo que nos es útil ahora en este contexto. Porque la aplicación es como que cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo, y estamos en la piscina, súper relax, tranquilos, no sé, en un flotador. Entonces todo está tranquilo, es como que nuestra concurrencia habitual. Y de la nada viene alguien, no sé, tu amiga, tu esposo, tu hijo, quien fuese, y quiere subirse encima tuyo. Entonces, ¿qué pasa? El flotador empieza a moverse, tú te asustas, el agua de la piscina se mueve, o sea, todo alrededor tuyo, todo el entorno empieza también a variar. Pero ahora, con eso nos damos cuenta de que el flujo continúa y el flotador soporta a estas dos personas, o de repente fue mucho el peso, fue muy fuerte el cambio, de que todo se movió, el agua se salió, qué sé yo. Entonces, por eso esta prueba de picos nos ayuda a determinar esto, que la gráfica sea subidas abruptas, luego estamos en un tiempo nada más allí, en esa subida, no sé, pues media hora, 15 minutos, dependiendo de lo que podamos encontrar dentro de nuestro monitoreo, y luego el del desescalamiento. Y con esto, a nivel de infraestructura, a nivel de tiempos, debemos de ver lo mismo. Es decir, subir, nuestros tiempos deberían seguir subiendo, nuestro CPU, nuestra memoria utilizada debería seguir subiendo, pero cuando la concurrencia baje, estos recursos también deberían bajar. Eso sería lo correcto, para poder decir que nuestro performance está de forma correcta. Y por ejemplo, como les daba el tema de que si tenemos un componente aislado, ¿no? Como es la base de datos, ¿qué prueba podríamos utilizar? La prueba de volumen o la prueba de volumetría, ¿no? Lanzar cantidad de registros esperados para ver si nuestra base de datos lo soporta. O de repente simplemente tenemos que cambiar de capacidad de base de datos, mejorar y con eso volver a hacer pruebas. Siempre el performance es prueba y error para poder darnos cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? Y bueno, finalmente, teniendo en cuenta el tema de las métricas, ¿qué métricas debemos considerar en las pruebas de performance? Según ISTQB dice que hay muchas métricas, pero que no todas deberíamos abordarlas porque como son tantas, de repente nos podemos abrumar y no podemos tener un diagnóstico definido. No, de repente tener tantas métricas no nos va a poder ayudar. Entonces, ISTQB nos recomienda estas 6. Principalmente el estado de nuestros virtual user o nuestra concurrencia, es decir, cuántos exitosos, fallidos y totales tuvimos. El tiempo de respuesta de cada transacción, muy importante, respuesta mínima, máxima, el promedio o el percentil 90, que es lo que normalmente trabajamos. Por ejemplo, en el banco trabajamos con percentil 90. El 90% de nuestras transacciones deberían tener el tiempo correcto, ¿no? O sea, menos de medio segundo para estar dentro de nuestro criterio de aceptación. TPS, exitosos, fallidos, ¿no? Es decir, las transacciones por segundo. Porcentajes de error, de igual forma. Y muy importante a nivel de infraestructura estos dos. Uso de CPU y uso de memoria, ¿no? Es decir, el porcentaje que vamos utilizando para poder monitorear la infraestructura y que nuestro CPU y la memoria no sobrepase lo que tenemos como registro, ¿no? Como registro para no sobrepasar y que no supere de repente o que pongamos correctamente el target, ¿no? Para hacer el auto-scaling y decir, ok, a partir de este porcentaje, no sé, del 80% de recursos de CPU, del 70%, increméntame más pods
para que no tengamos problemitas con respecto a el tema del CPU utilizado. O sea, estas métricas son muy importantes y les recomienda ISTQB para poder hacer el monitoreo de nuestro performance. Y finalmente, pero es súper importante, como les decía, es monitorear la infraestructura. Aquí les he puesto 3 pantallitas que en realidad, yo por ejemplo soy ingeniera de calidad, soy QE en el banco, y si bien esto no es mi fuerte, la infraestructura, ¿no? Sí es importante poder conocerla, porque como QE de Performance nos ayuda a poder monitorear cuando hacemos nuestras pruebas. De hecho, que las pruebas de performance no solamente se le asignan al QE de Performance como tal, sino es un todo. Participa el equipo de infraestructura, participa el equipo, los desarrolladores, para poder identificar los problemitas. Sí es importante que nosotros como QEs podamos conocerlos, poder saber las métricas, poder saber en qué momento está autoescalando, ¿no? Por ejemplo, esto es una imagen de los pods y yo puedo identificar con esto, ok, tenía un pod y luego subí a 2, después de un tiempo que subí a 2 porque tuve un incremento de carga y luego mi carga bajó y eso significa de que mi pod volvió a bajar y eso está correcto, ¿no? Entonces poder identificar subidas y bajadas y poder alertar en caso no sea así y decirle al equipo de infra, porfa, mira, no está funcionando bien, puedes ayudarme, lo revisamos juntos, etcétera. Porque como les decía, la aplicación es de todos. Y si bien cada uno tiene sus especialidades, sí es importante conocer el todo para poder identificar más prontamente los errores, ¿no? El grafiquito de allá es el CPU, es la gráfica de CPU, donde tenemos nuestro límite, nuestro request, ¿no? Que es como que la capacidad a la cual tenemos que esperar, y el usado. Entonces la idea es, por ejemplo, que el usado esté siempre menos del request y que si ya pasa un porcentaje que podamos configurar dentro de nuestro HPA, eso hace de que nuestros pods se incrementen. Entonces podemos hacer match entre CPU, memoria y pods para ver que en el tiempo, durante el tiempo, los tres coordinen y hagan match y eso se refleje en nuestros tiempos de respuesta y las métricas que les mostré, ¿no? Tiempos de respuesta, porcentajes de error, que los TPS sigan incrementándose, etcétera, etcétera. Eso es de mi lado. Muchas gracias. Gracias. Muy buena explicación. ¿Qué herramienta nos recomiendas para poder verla en forma más gráfica e informar al cliente o al equipo el tema de carga, estrés o performance? Gracias por la respuesta. Nosotros utilizamos, por ejemplo, en el banco, en el BCP utilizamos Grafana. Anteriormente utilizábamos Dyna3, es una aplicación súper completa, pero Grafana también nos ayuda un montón. Y es más, nos muestra, puedes armar, porque son dashboards personalizables, y puedes armar las métricas que lo mencionaba, ¿no? Las 6 métricas importantes que te recomienda ISTQB. Los tiempos de respuesta, te muestra utilización de CPU, memoria, pods, transacciones totales, cantidad, TPS, etc. Y es un dashboard que sí te ayuda en el tiempo a poder medir y poder ver y definir o comparar cómo te ha ido, ¿no? Durante, no sé, esta última semana, con el último mes o el último 6 meses, dependiendo de lo que guarden pues como empresa, como aplicación. ¿En el BCP han tenido alguna herramienta para hacer pruebas de performance directamente sobre el mainframe? No te escuché. Directamente sobre el mainframe. Sí, hemos pasado por muchas herramientas en el BCP. Actualmente estamos con JMeter, que es la general, la básica, pero hemos probado también con Load Runner, por ejemplo, es una herramienta cloud que nos ayuda a tener mucha más concurrencia. Pero directamente para el mainframe normalmente utilizamos JMeter, que es que nos ayuda en realidad a llegar directamente a los servicios banco y que no tienen salida de internet, y JMeter nos ayuda un montón con ello. Gracias por la explicación, todo muy, muy explícito. Quería consultarte, en realidad es casi como 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son los errores o problemas, teniendo en cuenta que son banca? ¿Qué errores más críticos han encontrado del lado de los desarrolladores, ustedes como QAs? Y la otra sería en un producto como quizás un microservicio.
¿Qué es lo que priorizan como QA? Quizás el tiempo de respuesta, el performance, la supervivencia del pod, o eso. ¿Qué es lo que priorizan ustedes? Gracias. Bueno, los errores más comunes en realidad es a nivel de código, ¿no? La optimización de código. Y eso no nos damos cuenta hasta que hacemos las pruebas de performance. El orden, en general, cuando un QE prueba, cuando te dice ya está, ¿no? O la forma iterativa de hacer pruebas, normalmente empezamos por pruebas funcionales. Primero para validar de que el microservicio, la aplicación o lo que estés lanzando esté correcto. No hay errores ni nada, pero a nivel funcional. Por allí también podemos determinar, porque si hacemos pruebas con Postman, por ejemplo, y está respondiéndome muy lento, o si ya automatizamos la prueba y está respondiendo muy lentito y me sale, no sé, errores de recursos, timeout, lo que fuese, ya te podemos ir reportando prontamente, ¿no? De forma temprana, ciertos errores y ya lo puedes ir validando. Pero el tema en el performance es en donde se ve el tema de la lentitud, el tema de cómo va autoescalando, etcétera, y que por ahí los desarrolladores tienen que optimizar ese código, ¿no? Que normalmente pasan por decir, estamos bien a nivel funcional, pero ya nos encontramos con esa etapa de performance y tienen que hacer mejoras, optimización. Bueno, igual, gracias Almendra por la charla. ¿Se escucha, no? Hola, hola. Sí, chévere. Yo quería preguntarte sobre un tema que siempre existe entre la dinámica de los QAs, los QEs y los desarrolladores, este rebote constante que hay en las revisiones, y quería preguntarte en el BCP cómo han llegado o cómo están intentando tal vez hoy abordar ese problema, o qué tipo de estrategias han implementado para reducir esa fricción entre ambos equipos. Gracias. Sí, y no solo es mito, ¿no? El tema del problemita entre QEs y devs, pero en el BCP en realidad no se siente así. Trabajamos todos en conjunto porque los desarrollos se hacen por iteraciones. Trabajamos mucho con pruebas tempranas. Es más, ahora ya es una parte obligatoria trabajar con pruebas tempranas. Entonces el desarrollador dice está listo, pero en el ambiente de desarrollo, y el QE prueba. Y está en constante conversación de decir, te falta esto, tengo ese problema, etc. Entonces ya no generes esas perezas de que estás esperando que certificación suceda, ¿no? Que es donde tienes más esa fricción. Entonces certificación normalmente pasa correcto a nivel funcional y nos enfocamos más en el performance y pruebas de seguridad para poder ya ahí tener más, definir, ¿no? Poder encontrar otros problemas, etcétera, que ya son en conjunto. Gracias, Almendra. Dale, gracias a todos. Que estén bien.